Muy bien, pasemos entonces al mensaje la tarde de hoy, titulado el mensaje de hoy, Viviendo a la luz de la resurrección. Es el tema que estaban escuchando ahí del cántico espiritual, Viviendo a la luz de la resurrección. Básicamente pasamos el domingo pasado en lo que era el domingo de resurrección. Vamos a revisar un poquito acerca de este gran capítulo 15 de 1 Corintios. Es lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es una gran amonestación que lo hace aquí el hermano el apóstol Pablo. Nos amonesta aquí acerca de la importancia de creer en la resurrección de Jesús, porque dice claramente que si tú realmente perseveras en Él, si crees en Él, entonces serás salvo. De lo contrario, si no perseveras, si no crees en la palabra, has creído en vano. Qué importante es creer toda la palabra del Señor, todo el evangelio glorioso del Señor. De eso se trata. Por eso Pablo dice en versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, este es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermano, ¿habrá alguna duda de la resurrección de Jesús? Mire cuántos testigos hay de la resurrección de Jesús. Los 12, 500 personas. Pablo, dice, como un abortivo apareció a mí. Estuvo 40 días. Qué es importante es reconocer que Jesús no solamente se levantó entre los muertos y ascendió al día siguiente y ya nunca más lo vieron, y quedarían muchas cosas por ahí entredichas, como se han creado ciertas falsas teorías en cuanto a que si Jesús se desmayó y que no murió, que si Jesús su cuerpo fue robado por los apóstoles, y tantas teorías falsas que han surgido, las cuales se desvanecen con entender sencillamente que Jesús estuvo 40 días después de la resurrección, estuvo enseñando al pueblo, estuvo enseñando a los discípulos, estuvo compartiendo con ellos, desayunó con ellos, comió pan, comió pez, estuvo con ellos todo el tiempo. Le mostró a Tomás, le demostró a Tomás el hecho de que podía poner su mano en el costado, su dedo en la herida. Tuvo cuidado de mostrar, se apareció a aquellos dos hombres que venían, aquellos dos hermanos en el camino de Emaús. Se mostró muchísimos eventos en los cuales no deja prueba, no deja duda alguna de que Jesús resucitó. Importante para nosotros creer en esa gran verdad, porque es el evangelio glorioso, se compone de todo, se compone del nacimiento virginal, se compone de la vida y resurrección de Jesús, la vida de Jesús, de enseñanza, la muerte en la cruz, pero más que todo la resurrección, porque es la piedra angular. Ahí crece, ahí se forma, ahí se solidifica la relación de Dios, del hombre con Dios, al creer en la resurrección de Jesús. Es la piedra angular del cristianismo, realmente. Es lo que dividió entonces todo antes de Cristo y después de Cristo. Es lo que realmente demuestra que Jesús es un Dios vivo, y que lo que comprometió lo cumplió, como dijo a los fariseos. ¿Qué señal hace cuando él primeramente que entró ahí al templo y estuvo sacudiendo todo, botando todas las cosas? Decía, ¿qué señales nos haces? Dice, mira, destruir de este templo y lo levantaré en 3 días. Hablando de su resurrección. Y la gente puede decir, no, ¿cómo va a ser? Si este templo se tomó 46 años para construirlo, ¿cómo tú vas a edificarlo solamente en 3 días? Porque no entendieron que estaba hablando de su cuerpo, de su templo, su cuerpo que va a ser destruido, va a ser puesto en la tumba, pero el tercer día se iba a levantar. Así que es importante que tengamos en cuenta esto. Entonces, pero aquí está la clave de por qué es importante creer en la resurrección. Dice, pero si, versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dice alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y aquí está la esencia. Porque, hermano, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo
resucitó. ¿Se dan cuenta? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Entonces, cuando no hay resurrección, si quitamos la resurrección, por eso es que el enemigo trata de quitar del medio esto, y ha hecho entonces hasta una digamos, una práctica o una tradición humana, el hecho de la resurrección, convertirlo en Easter, y los huevos y el conejo y no sé cuánto, y hay un invento para disuadir a la gente, o sea, que crean en la resurrección de Jesús, para que se muestren, invierten su vida, su tiempo, sus talentos, sus cosas, en otras cosas que no es lo que realmente importa, que es la resurrección de Jesús. Trata de desviar la atención a lo más importante, a ver este evento tan extraordinario que es la resurrección. Porque si no hubiera resurrección, hermano, ellos tratan de que no exista, pero si no hubiera, mire lo que dice acá. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana es nuestra predicación. Entonces estamos predicando por gusto, estamos yendo a la iglesia por gusto, estamos creyendo en un Dios muerto, estamos perdiendo el tiempo. Vana es nuestra predicación. Vana también nuestra fe. ¿Para qué creer si no hay resurrección de los muertos? Si Jesús no resucitó, entonces yo no tengo por qué tener fe en un Dios, como le pasa a la gente que pone su fe en un madero, en un pedazo de plástico o lo que sea. Es una fe muerta, una fe que no tiene sentido, porque está muerto ese santo, ese donde quiere que ponga la fe. Incluso pon fe en personas, en hombres que parezcan vivos, pero no te van a defraudar. No pongas tu fe en cosas vanas, pon tu fe en el Dios vivo, en el Cristo que resucitó, que venció la muerte. Y entonces vana la predicación, vana nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque entonces testificamos de un Dios que realmente no resucitó, de un Dios que realmente no está vivo. Entonces estamos perdiendo el tiempo, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. O sea, una gente piensa, ¿no?, si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, una vez más. Y aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué la resurrección, hermano? La resurrección es la prueba de que nuestros pecados han sido perdonados. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, dijo: consumado es, ya terminé la obra, ya está todo hecho. Aquí ya Dios se satisfizo. La ira de Dios fue satisfecha al ver mi muerte, al ver el sufrimiento mío en la cruz, la carga del pecado de toda la humanidad. Y eso, ahí está el pago, ahí está la justificación. Pero entonces Jesús se levantó entre los muertos el tercer día, como diciendo: ¿sabes qué? Es el Yom Kippur, es aquella ceremonia que hacía el pueblo de Israel, que cuando el sacerdote entraba al templo, allá en el santuario, a ofrecer sacrificio una vez por año delante del santuario, ahí ofrecía sacrificio, y esperaban todo el pueblo afuera esperando que saliera vivo el sacerdote. Quiere decir que Dios había aceptado la ofrenda, y cuando el sacerdote salía vivo, entonces ese pueblo se regocijaba y gritaban, y sabíamos: hemos sido perdonados por todo un año, ese tiempo de jubileo, tiempo de gozarnos, ese Yom Kippur, Dios perdonó nuestros pecados. Y ahí entonces es la justificación de que fue aceptado el sacrificio divino. Pero era solo por un año. El año siguiente había que volver a hacer lo mismo. Y a veces los sacerdotes pues no estaban listos para hacer ese tipo de ofrenda y morían en el altar, y había que sacarlos arrastrados por unas cuerdas, y el pueblo se sentía triste porque su sacrificio no fue aceptado. Gloria a Dios que el sacrificio de Jesús fue, como dice Hebreos, una vez por todas. No tiene que ser una vez cada año, sino una vez por todas. Jesús pagó el sacrificio y puso con sangre, no sangre de toros ni de machos cabríos, con sangre de Él mismo fue que puso allá en el cielo, en el santuario celestial, y Dios aprobó esa sangre y lo demostró en este mundo, sacando a Jesús de entre los muertos. Esa resurrección es el Yom Kippur para nosotros. Esa es la primicia de la resurrección, esa es la bendición que tú y yo tenemos de saber que nuestros pecados han sido perdonados, fueron pagados en la cruz, y fue aceptado el pago al ver a Jesús salir de entre los muertos. Es una bendición tan grande. Si uno hubiera sido por eso, hermano, estaremos todavía nosotros en nuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron, si es que no hubiera resurrección. Así que dice aquí, básicamente, el apóstol Pablo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿qué somos? Somos los más dignos de lástima, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ¿para qué tú vas a esperar una cosa que no va a ser cierta? ¿Para qué tú vas a estar creyendo en algo que no te va a llevar a ningún sitio? Estás perdiendo tu tiempo acá y no vas a llegar a ningún sitio cuando se acabe el tiempo. Así que sería algo inaudito, dice Pablo. Pero ahí no termina. Pablo dice en el versículo 20: pero ahora, te estoy dando la idea de que si no hubiera resurrección, vana nuestra fe, vana nuestra creencia, vana nuestra predicación, somos testigos falsos, estamos perdiendo el tiempo. Pero dice Pablo: pero ahora te digo,
No es así como la gente cree, no es así como quieren hacerlo ver. No, ahora te digo, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Hay victoria porque Él vive. Por eso cantamos ahorita, aleluya, Cristo resucitó, aleluya, Cristo vive, porque Él vive. Yo sé que también viviré, dice el cántico. Por eso no importa lo que pase en este mundo. Yo creo, sí, yo sé a quién he creído. Recuerda el himno de Félix. Yo sé a quién he creído y que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que decía Job, yo sé que después de esto desecha mi carne, yo veré al Salvador. Yo sé que me levantaré entre el polvo. Entonces ese yo sé es importante que el creyente lo tenga. Yo sé que Cristo se levantó entre los muertos. Yo sé que Él vive. Yo sé que Él pagó por mis pecados. Yo sé que un día estaré con Él. Yo sé. Ahí está la bendición, dice Pablo. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, como decía Yom Kippur, primicias de los que durmieron fue hecho. Porque cuando la muerte entró, porque por cuanto la muerte, no sé, Romanos 5:12 también, porque como por cuanto la muerte entró por un hombre, esto es Adán, también, recuerden que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, nos habla ahí Romanos 5:12, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que la maldición vino por Adán, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, pues todos morimos. Ciertamente, pero qué bueno, tenemos a Cristo ahora, el segundo Adán, el Dios, el segundo Adán, el alma viviente. Dice acá, pero Cristo, por medio de Cristo vino la resurrección de los muertos. Está la victoria para nosotros, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Recuerda el Salmo 110, ven, siéntate aquí, dice David, vi a mi Señor, y dijo Dios a mi Señor, siéntate aquí a mi derecha, a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Recuerda, aquí está. Así dice el Señor acá, hasta que ponga entonces por estrado tus pies a tus enemigos. Y entonces dice, y luego porque todas las cosas sujetó bajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas sean sujetadas bajo sus pies, claramente exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas, exceptúa a Dios. Pero luego que todas estas cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. Amén. Más adelante dice el apóstol Pablo acá en capítulo 15, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Eso sería otro tema, cuando los muertos, dice claramente acá, ¿con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino lo que muere, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o ya sea de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Lo interesante acá, hermano, es lo siguiente. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y se levantará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal y sale uno espiritual. Como decimos, el primer hombre, Adán, fue un alma viviente, y el postre Adán, espíritu vivificante. Cristo es quien nos da vida a nosotros. Cristo es quien nos ayuda a estar a cuentas con Dios, que nos levanta de entre los muertos y nos hace vivir ahora delante de Él. Hay un misterio, dice Pablo en el versículo 51. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es interesante esa palabra, porque esa transformación no solamente se refiere allá al momento en que cuando Cristo venga. La idea es que usted entienda que tú y yo estamos en un proceso de transformación. Si hemos creído en Cristo, estamos caminando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Estamos transformados día a día en la renovación de nuestra mente. Dice el apóstol Pablo, Romanos 12:2, ¿verdad? Renovar nuestra mente. Así que es importante que en un momento, un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, pues se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria.
Y ¿dónde está la gran pregunta? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado de la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Qué importante es eso. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la resurrección de todos los muertos, por la primicia que nos das, Señor amado, que contigo estamos completos. Gloria a ti, Señor, que nos alcanzaste, nos tomaste de donde estábamos, nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora nos has sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Qué gran victoria la que tenemos. Ayúdanos a no perder en poco nuestra posición, nuestra nueva identidad, el poder que tenemos contigo, Señor. Ayúdanos a vivir a la luz de esa resurrección, porque eso lo cambia todo, Señor. Tú, Señor amado, has hecho eso posible en nosotros y por nosotros. Por eso que queremos darte a ti la gloria y la honra en todo cuanto hagamos, y te pedimos que nos capacites a vivir a la luz de esa resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Así que una vez más, la exhortación es esa. Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. ¿Están viendo la palabra? Hay que estar firmes. Hay momentos difíciles, lo sabemos. Momentos de pruebas, lo estamos viviendo. Pero ¿cuál es el llamado? A mantenernos firmes e inconmovibles. Es decir, a no movernos de la fe que tenemos en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es inconmovible. Nuestro Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si estuvo con los héroes de la fe que usted conoce ahí en Hebreos 11, si estuvo con cada hombre que vimos en el Antiguo Testamento, si estaba también en el Nuevo Testamento como con Esteban y los demás héroes de la fe, hermano, no desista. Manténgase firme en el Señor. No se mueva. Y manténgase siendo transformado, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces la idea de cómo vivir nosotros a través de la resurrección, con la resurrección en mente, cómo vivir con esa mentalidad correcta, ¿okay? Es importante, hermano, porque es como, por ejemplo, cuando un cuarto está oscuro y usted llega a su casa, está todo oscuro, usted no puede llegar a hacer nada ahí, tiene miedo de andar porque se puede tropezar, porque puede caerse, porque puede hacer un golpe. Sin embargo, usted llega e ilumina ese cuarto, usted enciende la luz, levanta el switch y se enciende la luz. Todo cambia de repente, ¿no es cierto? Todo cambia. Porque entonces cuando usted no podía ver dónde estaba un mueble, usted no podía ver dónde estaba lo que estaba buscando, usted no puede encontrar el camino para llegar a donde iba. Cuando hay luz, todo es diferente. Ese es Cristo en nosotros. Antes andábamos ciegos, andábamos solos por ahí, por la vida, andábamos desesperados, andábamos sin sentido, sin dirección, vacíos, desordenados. Jesús vino y en su resurrección nos dio vista cuando estábamos ciegos, nos alcanzó cuando estábamos perdidos, y ahora somos diferentes. Ahora podemos ver el camino por donde andamos. No tropezamos, sino que nos gozamos en ver a Cristo obrando en nuestras vidas. Muchos cristianos viven en derrota. ¿Por qué viven derrotados, hermano? Viven derrotados porque no conocen la bendición de la resurrección. Pero tú y yo sí sabemos la resurrección. Tú y yo sabemos que Cristo vive. Tú y yo sabemos que Él vive y vive para siempre. Que está a la diestra del Padre, que intercede constantemente por ti y por mí. Que vive incluso dentro de ti. Recuerda que decíamos en Colosenses, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Yo sé que voy a la gloria porque Cristo vive en mí. No es porque vivir derrotado, no es porque vivir triste, si hay resurrección de los muertos. Si no hubiera resurrección, podemos decir como Pablo, somos los más dignos de conmiseración, somos indignos, somos personas tristes, somos personas desesperadas, somos personas que estamos en pecado, somos personas deprimidas, pero en Cristo Jesús hay victoria. Entonces no tenemos por qué estar cabizbajos, sino todo lo contrario, levantar nuestra cabeza, erguidos y mirar hacia los cielos, porque pronto, en cualquier instante suena la trompeta y ya mismo nos vamos. La resurrección no es solo un evento del pasado, sí, ocurrió hace 2000 y tantos años, no, pero no es un evento del pasado, es un evento que implica en la vida personal tuya y mía hoy en día. En la realidad, transforma tu vida diaria si tú vives a la luz de esta resurrección.
La resurrección de Cristo impacta nuestra identidad, quiénes somos, impacta nuestra conducta, cómo andamos ahora, e impacta también nuestra esperanza, el futuro de cada uno de nosotros. ¿Cómo impacta la resurrección nuestra identidad, hermano? Es porque fuimos sepultados con Cristo para vivir una vida nueva. Ya no estamos bajo la condenación del pecado y la esclavitud del pecado, y ahora vivimos para ganar. Ya no vivimos para ganar la salvación, sino vivimos desde la salvación ya ganada, desde la victoria vivimos ahora nosotros. Por eso la resurrección nos da a nosotros una vida nueva, una identidad nueva. Ya no soy esclavo, sino que ahora soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Ya no vivo en el temor, ya no vivo bajo la esclavitud, ahora vivo en la libertad que Dios me dio, porque dice Jesús que tú conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces ahora vivimos la libertad de Cristo para andar nosotros en novedad de vida. Esa vida nueva que nos da la salvación, que nos ha dado la oportunidad de la salvación, y la vemos acá en Romanos 6, versículo 4 y 5 en adelante. Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Así que, hermano, es importante reconocer que el bautismo es más allá que entrar al agua y salir. No, implica primero una identificación con Cristo. Nos identificamos con la causa de Cristo. Pero al mismo tiempo estamos diciendo al mundo entero, mira, yo estoy muriendo ahora a mi vieja vida. Estoy muriendo a lo que yo era antes. Estoy sepultando bajo las aguas mi vieja vida, mi viejo yo. Ya no vivo yo, dice Pablo en Roma, ahí en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, la vida nueva, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ve la identidad que habla Pablo? ¿Ve cómo nos explica aquí a los hermanos en Roma? Mira, cuando usted se bautiza, usted está crucificando su carne juntamente con Cristo, está sepultando bajo las aguas su vieja vida. Y luego el caso se levanta ahora entre los muertos, así como Cristo fue levantado entre los muertos por la gloria del Padre, la misma gloria obra en ti también para levantarte ahora y te capacita para vivir una vida nueva. Sí, cuando vivimos del lado acá de la cruz, cuando vivimos del lado acá de la resurrección, es una vida completamente nueva, totalmente diferente, una vida activa, una vida llena de propósito, una vida llena de realmente una vida transformada que va de gloria en gloria, victoria en victoria, va creciendo, como dice la palabra de Dios, hasta que, como el alba, que va creciendo hasta la luz del mediodía, que se hace claramente visible. Así tiene que verse en tu vida y en la mía. Cuando tú empiezas, quizás no te ven muchos cambios, ciertamente no se ve mucha diferencia, pero con el tiempo, hermano, vamos apreciando que en tu vida aparecen cosas nuevas, aparecen modalidades de que uno puede darse cuenta que no eres el mismo que estaba anteriormente como estabas muerto en tus delitos y pecados. Lo hemos visto, por ejemplo, lo vemos allá en Hechos, con lo que es la vida, lo que es un ejemplo de una vida resucitada, hermano, allá en Hechos 4, tenemos por ejemplo tenemos aquí un evento en el cual tenemos a Pedro y a Juan ante el concilio. Capítulo 4 de Hechos, por ejemplo, esto ya vemos a un Pedro que realmente usted sabe que Pedro negó a Jesús 3 veces, negó con maldición y se huyó, realmente no estuvo ahí al pie de la cruz, todas las cosas, pero Cristo lo restauró a la orilla del mar de Galilea después de la resurrección. Entonces ese encuentro con Cristo resucitado cambió la vida de Pedro, lo restauró, le perdonó sus 3 veces que le negó y lo encomendó 3 veces. Pedro, ¿me amas? Haz esto, alimenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Alimenta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y las 3 veces lo restauró para perdonar sus 3 fallas. Y vamos a Pedro ahora aquí a la luz de la resurrección, totalmente diferente, un Pedro diferente completamente. Hasta Pedro y Juan lo traen ante el concilio. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen
en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Cuál fue la causa por qué lo metieron preso? Por causa de anunciar la resurrección. ¿Qué tan importante para ellos era creer entonces en la resurrección? Que lo compartían con todo el que podían. Enseñaba a todo el mundo la resurrección porque es la piedra angular. Y le echaron manos, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. Hermano, 5,000. Ahí tomó el Señor Jesús y alimentó. Aquí 5,000, en la resurrección todavía vienen 5,000 personas. Después de 3,000 que vinieron allá en Pentecostés, ahora hay 5,000 personas más que han venido por causa que han creído la resurrección, la palabra de Pedro, a través del apóstol Pedro y Juan. Aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad en qué nombre habéis vosotros hecho esto? Entonces Pedro, que dice, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia de un hombre cobarde que blasfemó, que maldijo el nombre de Jesús? Ahora está lleno del Espíritu Santo, ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado, ahora vive a la luz de la resurrección, hay un cambio extraordinario en su vida. Dice Pedro, dice entonces, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Dice Pedro: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y aquí está: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí viene, hermano: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué gran declaración la de Pedro por segunda vez. Primera vez: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allá en Mateo 16, cuando le pregunta a Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y ahora Pedro declara aquí: y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podemos ser salvos. Qué gran declaración la de Pedro para todo el mundo, entre los gobernantes, entre todo el mundo. Entonces, viendo el denuedo, vean aquí el detalle, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que había estado con Jesús. Amén. Si usted y yo estamos pasando tiempo con Jesús, si usted y yo hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado, eso cambia tu vida. Cambió la vida de Pedro, cambió la vida de Esteban, que prefirió morir apedreado que negar el nombre de Jesús. Aunque no tuvieran letra, aunque fuera gente del vulgo, aunque tuviera gente sin educación, pero un encuentro con Cristo lo cambia todo. Dice Romanos 6:5: porque si fuimos sepultados, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también gozaremos en la resurrección, en la de su resurrección, sabiendo esto. Así que la nueva vida en Cristo se trata de saber. Saber. Dice 3 veces, lo dice acá el apóstol Pablo en Romanos 6. Sabemos esto, sabiendo esto, hermano. Que, primero sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tu antiguo dueño, quien te dirigía tu vida, quien te mandaba hacer esto, hacer lo otro, ya era tu vieja vida, tu vieja naturaleza, tu viejo hombre. Tienes que pensar en esto, tienes que rendirlo, tienes que crucificarlo en la cruz del Calvario, tienes que reconocer que está allí, tienes que acordarte y constantemente recordar a tu mente de que tu viejo hombre ha sido clavado allí en la cruz del Calvario. Tú estás crucificado con Cristo, no tú ahora mismo, ahora tú vives para Cristo, pero tu viejo hombre, tu viejo yo está crucificado con Cristo. Si realmente vas a vivir a la luz de la resurrección, tienes que saber eso. Tener en cuenta constantemente que tu viejo yo ha sido crucificado. Ha sido allí para que tu cuerpo de pecado sea destruido. A fin de, dice,
sabiendo esto, que vuestro cuerpo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿A quién vas a servir? Uno puede servir a dos señores, decía Jesús, si a riqueza o a Dios. Aquí estamos hablando de dos señores. ¿A quién vas a servir? Al Espíritu Santo que muere en ti ahora como nuevo Señor, o vive el viejo hombre en ti. ¿A quién vas a servir? ¿A tu vida de pecado, a tu vida nueva? De eso se trata. ¿A quién te vas a rendir? ¿A quién tú vas a seguir? ¿A quién tú vas a obedecer? O sea, no puedes servir a los dos señores, no puedes servir al viejo y al nuevo. Tienes que decir, voy a vivir para el nuevo y olvidarme del viejo. El viejo está crucificado, está destruido allí en la cruz del Calvario. Por eso la crucifixión es importante, la resurrección también es importante. Sigue diciendo el versículo 11 al 14. Así también vosotros consideraos, el segundo saber. Primero, sé que mi cuerpo, mi viejo hombre está crucificado. Segundo, reconozco, considero mi cuerpo muerto, pero vivo, muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La tercera cosa importante es que no reine, o sea, ¿quién va a gobernar? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, mire bien, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿A quién servís? ¿A quién obedecéis? ¿Qué va a hacer con tu vieja vida? ¿Qué va a hacer con tu nueva vida? Es una lucha constante. Pablo lo expresa en el capítulo siguiente, capítulo 7, una lucha tremenda. Lo que yo quiero hacer no hago, lo que quiero hacer no puedo hacer, y lo que no quiero hacer eso es lo que hago. Y esa lucha constante entre la vieja vida y la nueva vida. Pero tienes que entender que tienes que morir. Tienes que entender que debes obedecer al nuevo. Tienes que entender que Dios te da la fuerza, la capacidad, te ha dado el Espíritu Santo en ti para que puedas rendirte a su dirección. Entonces, tarea de uno, sabemos que estamos en lucha, que es constante, que no para, pero es necesario tomar decisión temprano. Antes de levantarse de la cama, uno tiene que decidir, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer la voluntad de mi Padre, voy a buscar seguir la dirección del Espíritu Santo, no la del viejo hombre. El viejo hombre, cada vez que levantas la cabeza, es cortársela, es crucificarla, es llevarla a la cruz del Calvario, es no rendir nuestros miembros como instrumento de iniquidad, sino como instrumento de justicia para Dios. Santificar en nuestra vida, transformando. Por eso decía ahorita, nuestra vida de transformación no es nada más cuando viene la resurrección, es desde ahora. Hay que ir siendo transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria, para ver entonces la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que, viviendo a la luz de la resurrección, no solamente cambia mi identidad, sino que también transforma mi conducta diaria. Mi conducta diaria tiene que ser cambiada. Ahora voy a buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Quiere decir que mis prioridades cambian. Quiere decir que voy a morir al pecado y vivo para Dios. No es opcional, es la respuesta lógica a la resurrección. Eso Pablo decía, mi culto racional es presentarme a Dios ahora, ¿verdad? Como vivo entre los muertos, y como dice, presentar vuestros cuerpos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y transformar mi mente para conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Así que hay ejemplos prácticos de cómo vivir una vida en la conducta diaria. ¿Cómo lo hacemos? Vamos perdonando ahora como resucitados que somos. Paciencia. El fruto del Espíritu tiene que manifestarse en nosotros cada día. Tenemos que hablar verdad, huir de la inmoralidad, servir con gozo. Así que mi pregunta es, ¿mi vida refleja que creo que Cristo venció la muerte, o yo vivo una vida como aquella persona que no ha sido resucitada? Vivo todavía con orgullo, vivo todavía con enemistades, vivo todavía con envidia, vivo todavía en las cosas de la carne, o vivo entonces una vida resucitada. Mi vida de resurrección tiene que ser manifestada sencillamente por mi conducta diaria. Lo vemos ahí en Colosenses capítulo 3, por ejemplo, versículo 1 y 2, donde dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Eso es cuestión de prioridad, es cuestión de dónde voy a mirar. Como dice el gran himno que me gusta, pon tus ojos en Cristo.
y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Entonces, poner la mira en las cosas de arriba es set your mind, pensar en las cosas celestiales, pensar en las cosas de arriba, pensar en qué quiere Dios, cómo quiere Dios que yo actúe, cómo quiere Dios que yo ame, cómo quiere Dios que yo haga. Buscar la palabra, en la palabra, las directrices del Señor. ¿Qué pasa? Que estoy viviendo una vida donde hay gente que hacen cosas que no me gustan, trabajamos en lugares que no estamos contentos, o lo que sea. ¿Qué tengo que hacer? Orar por las personas que están a mi alrededor. ¿Qué dice el Señor? Ora por tus enemigos, hazles el bien, bendíceles, ámalos. Entonces, cuando yo pongo en práctica esas 4 cosas que Dios me dice en su palabra, mi vida cambia. Entonces ya, ahorita mismo, hermanos, ustedes no se dan cuenta, pero ahorita mismo estábamos acá y se nos fue, no la corriente, pero se fue el internet por un rato. Y yo, bueno, no habrá internet acá, no podré poner la canción a los muchachos, no podré predicarlo como tenía aquí establecido por una internet. Pero en lugar de enojarme, pues seguimos participando con ustedes en el culto y la música y las cosas, la alabanza, y con paciencia esperando. Puedes pensar que quizás unos 2 minutos antes de mi parte, el internet se restauró. ¿Para qué enojarme? ¿Para qué vivir desesperado? No, esperemos en el Señor. No voy a estar llamando a fulano, me engano, chequeame el internet. No, espera en Dios. Y Dios se glorifica a la hora de las cosas. Amén. Así que busquemos las cosas de arriba, esperemos en Dios, sigamos sus directrices y tu vida va a ser diferente. Tu vida va a estar llena de cosas, de maravillas que usted va a estar descubriendo día a día, hermano. Pero tu vida es activa, tu vida de resurrección es una vida nueva, pero una vida activa. Dice Pablo aquí mismo en capítulo Colosenses, capítulo 3, en la carta Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por tanto, hermano, aquí viene algo activo. Tenemos que ocupar nuestra salvación con temor y temblor, dice en Filipenses. Por tanto, hacer morir todo lo que está en nuestra vida, de tu vieja naturaleza, ¿ok? Todo lo que sea inmoralidad sexual, todo lo que sea impureza, todo lo que sean bajas pasiones, todo lo que sean malos deseos, avaricia, idolatría, todo eso hay que hacerlo morir en nuestras vidas. Es decir, que no le corresponde, que el Espíritu Santo no va a quitar eso de tu vida. Es tu parte, como decíamos ahorita, tú presentas tus instrumentos, tus miembros como instrumentos de justicia. Al mismo tiempo es considerarte muerto, es crucificar todas estas cosas de la vieja naturaleza. Toda la impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la envidia, todo eso hay que crucificarlo, porque eso pertenece al viejo hombre, no al nuevo. Vestirte de nuevo, revestirte de nuevo realmente, nos dice más adelante el versículo 12, realmente nos dice, mira, por tanto, hermano, como pueblo escogido, nos da 3 razones importantes. Tú eres un pueblo escogido de parte de Dios. Recuerden, Pedro también nos dice que no, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria eterna. Así que aquí Pablo nos recuerda, tú eres escogido de Dios, tú eres santo, tú eres amado. Hermano, si tú tienes 3 características importantes, quieres saber tu identidad, quién tú eres en Cristo ahora, tú eres un escogido de Dios. Entre tantas millones de gente que hay en la tierra, tú has sido escogido por Dios. Tú eres santo, tú eres apartado para Dios, para un propósito específico con Dios. Tú eres amado, tú fuiste escogido y amado, fuiste seleccionado y tienes el amor de Dios que mora en tu corazón ahora por ser amado, por ser santo, por ser escogido de Dios. Te dice ahora, si tú te das cuenta de tu identidad, tu nueva identidad, ¿cuál es? Tiene que reflejarse en tu forma de vida. Dice, por tanto, revístanse ahora de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Ese es el fruto que va a verse en la persona que está viviendo bajo la resurrección, a la luz de la resurrección, la persona que ha sido regenerada, la persona que realmente ahora vive bajo la dirección de Dios. Dice que anda con bondad, que es amable, que es humilde, que es paciente. Todas esas cosas y más que sigue diciendo ese capítulo tan bello es para que tú y yo aprendamos a vivir a la luz de la resurrección. Amén. Y no solamente eso, hermano, la resurrección nos da también esperanza, una esperanza firme en medio del sufrimiento. Estamos pasando momentos difíciles en la iglesia ahorita mismo, pero aún así Dios nos da esperanza, una esperanza firme en medio del sufrimiento. Tenemos una esperanza viva mediante la resurrección de Jesús. El sufrimiento presente no es el final. Pablo bien decía que el sufrimiento de ahora es temporal, es pasajero, es liviano, es ligero, en comparación con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No es el final el sufrimiento, es un momento, es ligero, es temporal. Pero hay una herencia reservada para ti y para mí. Esa es mayor, esa es más grande, es más duradera.
El consuelo que tenemos para nosotros, para nuestras enfermedades, para los duelos, para las crisis familiares, para el desánimo, cualquier necesidad que tenemos es la esperanza. Las personas sin esperanza se suicidan, hacen barbaridad y media porque no tienen esperanza. Aún cuando en el momento de la muerte, que dice Pablo ahí en Tesalonicenses, mira hermano, no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Tú y yo tenemos esperanza de vida eterna, tú y yo tenemos esperanza de estar en el cielo por la eternidad, tú y yo tenemos esperanza de resurrección, pero las personas que no tienen eso, se les muere un ser querido, se le acabó el mundo. Y no se han muerto tampoco todavía ellos, pero se muere un ser querido y ya creen que se le acabó el mundo. No espera que se te muera también tú y vas a ver que ahí se te acabó el mundo. Porque realmente la esperanza es la que hace que tú y yo tengamos la capacidad. ¿Sabes qué? Es un adiós, es un hasta luego, no es para siempre. Nos estamos separando, pero un día nos volveremos a encontrar, nos volveremos a ver. Dios enjugará toda lágrima. Podemos gozarnos en la presencia del Señor por la eternidad. Ahí no habrá más muerte, no más llanto, no más dolor. Exactamente, de eso se trata, una esperanza viva que Pedro nos recuerda, una esperanza viva que el apóstol Pablo nos narra aquí en Tesalonicenses, una esperanza viva que también nos dice acá en Colosenses. Dios es nuestra esperanza, la resurrección nos da esperanza. Si Cristo resucitó, tengo esperanza de resucitar yo también. Si Él no resucitó, mi esperanza es vana, no tengo entonces capacidad de poder ver lo que viene. La tumba vacía del Señor Jesús garantiza que Dios puede traer vida de la muerte. Ya no está allí, no está. ¿Dónde está el que buscaban? No está aquí, no está muerto. Jesús resucitó. Amén. Dice el apóstol Pedro, nos ha hecho renacer a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahí está la resurrección, es la clave para que yo tenga esperanza ahora, una esperanza viva de que porque Cristo vive, yo también viviré. Para una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible y que está reservada en los cielos para todos vosotros. Hermano, la resurrección es clave. Vivir a la luz de la resurrección es clave porque tú y yo tenemos esperanza, tú y yo tenemos una vida nueva, tú y yo tenemos algo, esperamos algo mejor, tú y yo sabemos que algo bueno viene por ahí para ti, para mí. Es importantísimo. Y por último, hermano, la resurrección nos impulsa a la misión. La resurrección nos impulsa a una misión, la misión que tenemos en Cristo Jesús, que sencillamente es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El cambio de los discípulos de esconderse por miedo a predicar con valentía. Miramos ahorita en Hechos 4. Jesús resucitado tiene toda una autoridad y nos envía ahora a compartir con la autoridad que nos da. No anunciamos a un rey, a un muerto, anunciamos a un rey vivo. Y la urgencia es compartir el Evangelio. Si Cristo vive y Él cambia vida. Esa es la urgencia. Comparte con la gente. Sí, Cristo vive. Sí, Cristo se levantó entre los muertos. Sí, Cristo vendrá otra vez. Cristo viene. Pero en el momento en lo que llega, Cristo cambia. Él cambia vidas. Él quiere que tu vida sea diferente, tu identidad sea diferente, tu conducta sea diferente, tenga una esperanza viva y tú puedas salir a compartir con otros el mensaje de salvación. Así que pregúntese a quién puedes bendecir esta semana con la esperanza de resurrección. Háblale a alguien de la resurrección, de que Cristo se ha levantado. No deje que quede en el olvido, que quede en el pasado, que ya pasó Easter. No se trata de eso. Se trata de que todos los días vivamos a la luz de la resurrección, porque es la clave angular del Evangelio. La gente tiene que entender de que hay resurrección de los muertos, porque cuando la gente tiene el temor más grande que tiene todo el mundo es el temor a morirse. Hay que preguntarle que estás listo para la muerte y después que muera, ¿qué? Entender que había un juicio. Después que muera, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? Y te va a decir, ¿por qué te debo dejar entrar a mi cielo? ¿Qué excusa tendrás para decirle que no entrar al cielo? No hay otra manera. Solo Cristo en mí, la esperanza de gloria. Si no tengo a Cristo, no tengo vida. Si no hay Cristo, si no tengo a Cristo conmigo, no puedo entonces entrar al cielo. Así que Jesús fue claro. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sus últimas palabras allí en Mateo 28, y te la gran bendición, la gran comisión y la gran bendición. Yo estoy con vosotros. No se olviden de eso. Jesús está con nosotros. Dios con nosotros. Ahí está la victoria, hermano. No tienes por qué estar ni triste, ni avergonzado, ni desolado, ni Cristo está contigo. Él te ama, está contigo, te escucha, te ve, participa contigo en tu sufrimiento. No siempre te libera de lo que está pasando, pero camina contigo en el momento de la dificultad. Algunas veces te libera del problema,
en otras camina contigo como caminó con aquellos hermanos hebreos en el fuego, se metió en el fuego con ellos. En otras veces le cierra la boca a los leones como le cerró ayer en la boca a los leones a Daniel, pero en otras ocasiones camina en medio del fuego como caminó con los hebreos. En otras ocasiones te evita que caigas en derrota y te ahogues como guardó a Jonás en el vientre del pez. Todo depende como Dios quiera seleccionar, hacer su obra, Dios la hace de su manera, como Él quiere. Tu función y la mía es no perder la fe. Así que, hermano, recuerde, la resurrección lo cambia todo. La resurrección cambia nuestro pasado porque nos dio el perdón. Cuando Cristo murió, eso ya hizo que perdiera poder la muerte sobre nosotros. Hemos sido perdonados. Tetelestai dijo allá en la cruz del Calvario, consumado es, en Juan 19:30. Cambia nuestro presente, porque tu conducta ahora es diferente. Yo me considero muerto al pecado. Yo ahora sé que no reina el pecado en mis cuerpos mortales. Ahora yo sé que a quien he creído. Ahora yo sé cómo vivir para Cristo. Ahora yo puedo crucificar mi viejo hombre. Ahora yo puedo vivir bajo la luz de la resurrección. Mi conducta cambia constantemente porque tengo una nueva identidad, tengo un nuevo propósito para vivir y tengo incluso un futuro nuevo. Tengo una nueva esperanza porque sé que voy para el cielo. Es sencillo, hermano. La persona que no es creyente, compartamos con ellos esta verdad, porque la palabra enseña lo siguiente: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó entre los muertos, serás salvo. Hay que creer la resurrección. Si no hay resurrección, si la persona confiesa pero no cree en su corazón que Dios levantó a Jesús entre los muertos, no hay salvación. Porque con el corazón se confiesa o se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y para el creyente, sencillamente, pensamos: ¿estás viviendo a la luz de la resurrección o estás viviendo a la luz de las circunstancias? Las circunstancias nos abruman, las circunstancias nos hacen perder la fe, las circunstancias nos oprimen, pero la fe mueve montañas. La fe en un Dios vivo, resucitado, un Dios que está sentado a la diestra del Padre, que está intercediendo constantemente por cada uno de sus hijos, nos hace vivir por encima de las circunstancias. Recuerda, hermano. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú estás en el asunto. Tú, Señor amado, estás en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Tu resurrección, amado Padre, nos da la posibilidad de mirar la vida de una manera diferente. Nuestra vida en lo particular, las circunstancias alrededor nuestro, el futuro que nos deparas, todo cambia porque hay luz en nuestras vidas. Y esa luz es la luz de la resurrección. La luz que lo cambia todo, que quita toda tiniebla, toda oscuridad, todo temor, toda agonía, Señor. Toda incertidumbre se borra cuando encendemos la luz de la resurrección. El Yom Kippur, oh Señor, tú aceptaste a Jesús y ahí mostraste que nuestros pecados han sido perdonados. Y mostraste que nos has dado una vida nueva y queremos disfrutarla, queremos vivirla al máximo. Una vida en libertad, una vida que glorifique tu nombre, una vida que testifique de Cristo en nuestras vidas, del poder de Dios a través de tu Espíritu en nuestras vidas, que donde llega y toca cambia todo lo que estaba desordenado, vacío y oscuro. No hay nada que pueda resistirse al poder de la palabra de Dios. Ayúdanos a hablarla, soltarla, liberarla como aquel león que está en la jaula, soltarla, y el león se encargará de despedazar y quitar toda incredulidad y quitar toda impiedad en las personas que no quieren venir a la luz del Evangelio. Ayúdanos a andar como luz y sal de esta tierra, Señor. Cuando tú nos mandas a proclamar tu Evangelio a toda persona que necesita escuchar de él. Que la persona que no te conoce pueda clamar, hablar con su boca y decir que Jesús es el Señor. Que puedan creer en su corazón de que Dios levantó entre los muertos para que sean salvos. Y una vez que creemos, ayúdanos a seguir transformándonos de día en día, de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta que tú vengas por tu pueblo. Bendice a nuestra iglesia. Ayúdanos a mantenerse firmes y constantes, a no desmayar, a que sigamos orando los unos por los otros, animándonos al amor y a las buenas obras, y no olvidarte, Señor amado, de Félix y su familia y los que están pasando por pruebas en esta hora. Que les bendigas, y les guardes y les cuides, y
te glorifiques como solo tú sabes hacerlo. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.